Click RTV presenta Salud 8, un programa para que aprendas a cuidar tu salud de forma natural. Tips prácticos y sencillos para que tu mente y cuerpo se fortalezcan y mantengan el equilibrio. Prevenir es curar. Apúntate a Salud 8, con el apoyo de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Hola a todos otra vez y bienvenidos a nuestro espacio de Salud 8, en el que en este caso estamos con el programa para dejar de fumar en 5 días. Así que otra vez bienvenidos, gracias por estar con nosotros y queremos recordarles nuestro teléfono en el que también incluimos el WhatsApp y en el que podéis a través del WhatsApp mandar vuestras inquietudes, preguntas o cualquier cosa que queráis aportar que también nos pueda ayudar en el programa. Y el teléfono es 611-684-842. Nuestro correo, nuestro email es salud8, todo con letras, @gmail.com, y nuestra página web donde podéis ver los contenidos y también ver todo lo que colgamos es www.salud8con-numero.org. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Cabrini, que es quien nos va, en este caso, a ayudar y nos está ayudando para hacer este programa para poder dejar de fumar en 5 días. Él es presidente de la Asociación Española de Medicina Preventiva y entonces él realmente está aportando su granito de arena para ayudarnos a poder dejar de fumar de la mejor manera y de la manera más natural. Bienvenido, doctor Cabrini, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora en el segundo día en el que estamos encarando este curso, este programa para dejar de fumar, mucha gente se preguntará, tendrán muchas cuestiones en su cabeza y se preguntarán, por ejemplo, yo fumo, pero creo que puedo dominar el cigarrillo, o eso es lo que creo. ¿Soy realmente un adicto? Bueno, sin dudas, esta pregunta es algo interesante porque nos lleva a la idea de la a veces falsa noción o falsa seguridad del control. Siempre tenemos la tendencia a sobreestimar el control, específicamente hablando de lo que es las adicciones. Pensando primero que uno siempre va a tener la posibilidad de poder dejar el cigarrillo cuando lo desee, y también pensando que aquella situación de aparente control es estable en el tiempo, ¿sí? Y nosotros sabemos que particularmente lo que es la adicción al tabaco, la necesidad que tiene el organismo de suplir esa demanda cambia en función a la situación que vive el individuo en determinados momentos de su vida. Una cosa es cuando uno se encuentra en una situación de aparente calma financiera, familiar, desde el punto de vista de la salud o laboral, donde uno puede usar el cigarrillo simplemente como algo más social o algo que simplemente es algo que no represente una necesidad psicológica. Y esta situación, como nos pasa a todos, puede cambiar abruptamente. ¿Por qué? Hablando, por ejemplo, en el contexto financiero, en el contexto laboral, y uno puede llegar a encontrarse que esa aparente situación de control empieza a ser una dependencia en una forma que muchas personas no se dan cuenta. Hay diversas tablas o hay diversas guías que justamente nos ayudan a tener una idea realmente si nosotros controlamos o si realmente el cigarrillo ya está siendo algo que no podemos manejar. Podemos ver en pantalla una tabla que luego cada uno lo puede analizar en forma personal para poder identificar aquellas características que por ahí hacen a una persona más adicta de lo que realmente esa persona cree. En esta diapositiva que podemos ver en pantalla, podemos identificar algunos detalles, por ejemplo, relacionado con el tiempo que la persona necesita para poder empezar a fumar su primer cigarrillo cuando se despierta. Y podemos ver que hay diferentes puntos y score. Y particularmente aquellas personas que necesitan encender su primer cigarrillo en los primeros 5 minutos reciben el puntaje más alto. De la misma manera, la dificultad que unas personas notan para no fumar en lugares donde está prohibido, por ejemplo, bibliotecas, hospitales, iglesias, etc. De manera tal que incluso hasta tienen que modificar su conducta laboral o social para poder salir y poder fumar. Lo mismo si uno tendría que identificar
pensando en aquella persona que ya ha decidido dejar de fumar y uno tendría que identificar cuál sería el cigarrillo que más le costaría, esos primeros cigarrillos de la mañana serían los más complicados. Más adelante, la cantidad de cigarrillos que una persona fuma al día y finalmente identificar, por ejemplo, en qué situación se encontraría una persona respecto a su adicción, estando enferma, estando en una situación de salud más delicada y que sin embargo la persona encontraría dificultoso abandonar o dejar el cigarrillo. Entonces, con esta tabla podemos identificar si realmente nosotros somos personas que tenemos un grado de adicción severo o si el grado de adicción todavía no es tan difícil, tan profundo como para pensar en, ya en algo, un problema mucho más establecido en el tiempo. Eso es. Doctor, quería hacerle la siguiente pregunta. Si una persona ya decidiera dejar de fumar, y dice, he decidido dejar de fumar y quiero dejar de fumar, ¿en cuánto tiempo notaría los beneficios de dejar de fumar? Sin dudas que desde el minuto cero la persona ya al dejar de tener esa sustancia tóxica y nociva para el organismo, ya la persona puede empezar a notar mejoría. Hay algunos casos donde las mejoras son prácticamente inmediatas. En los siguientes esquemas que podemos ver en pantalla, podemos identificar cómo ya dentro del transcurso de las primeras 12 horas, la oxigenación en el cuerpo mejora en forma significativa. A las 72 horas ya el cuerpo, una vez que la persona ha dejado de fumar, ya ha podido eliminar hasta el 100% de la nicotina y hasta el 90% de los diversos metabolitos. Hay otros, sin embargo, hay otras situaciones que demoran un poquitito, demandan más tiempo para poder dejar de fumar. Por ejemplo, los primeros 10 días a 2 semanas, una vez que la persona deja de fumar, esa ventana de 10 días a 2 semanas son las más dificultosas en relación a lo que es los síntomas de la dependencia, lo que se le conoce como el mono, o sea, la necesidad de fumar para poder lograr la disminución de la ansiedad, etc. Y de 2 semanas a 3 meses ya podemos ver que una persona empieza a notar los primeros beneficios cardiovasculares, que no son menores, porque si bien esto está hablando sobre todo lo que es el riesgo cardíaco, también eso ocurre a nivel de todo el sistema circulatorio, también la patología aterosclerótica y a nivel también cerebral. Pero bueno, concretamente de 2 semanas a 3 meses ya hay una disminución del riesgo de infarto de miocardio. Y un poco más adelante, avanzando en el tiempo, podemos llegar a identificar que al año ya hay una disminución tan significativa como un 50% del riesgo de enfermedad coronaria. Sabemos que la enfermedad coronaria luego es la que produce el infarto de miocardio y el ACV, ¿no? Que son los accidentes vasculares cerebrales. Y recién a los 13 años, el riesgo de otras cosas, digamos, un poquitito menos significativas, pero lo que es la dentadura, las lesiones de la vía aérea superior, demoran más tiempo, ¿no? La enfermedad coronaria recién se hace equiparable a la población en general a los 15 años de dejar de fumar, y recién a los 20 años podríamos decir que ya el riesgo de la persona habiendo dejado de fumar 20 años se equipara al de la población en general. Sin dudas, hay cositas que hay beneficios prácticamente inmediatos, otros demoran más tiempo, pero bueno, ahí uno puede ver cómo lo antes que uno decide dejar de fumar, bueno, va a tener mayores beneficios. Con este pequeño incentivo para dejar de fumar, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com. O mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano. Elige lo natural.
Gracias otra vez por acompañarnos. Volvemos con el doctor Cabrini y ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta muy interesante porque me imagino que la gente que quiere dejar de fumar alguna vez ha decidido y ha dicho voy a dejar de fumar y ha dejado de fumar y ha durado solo 2 o 3 días. Entonces la pregunta que le vamos a hacer al doctor es la siguiente. Me he decidido a dejar de fumar y ayer ya dejé de fumar. Ahora, ¿cómo puedo hacer para sostener mi decisión de dejar de fumar y que esto se prolongue en el tiempo? Sin dudas, una vez que la persona toma la decisión de dejar de fumar, es muy importante que uno se considere continuamente como un exfumador, teniendo en cuenta que la victoria sobre el cigarrillo no es algo que se obtiene en forma inmediata. Y algo fundamental es no exponerse a situaciones donde la persona puede encontrarse en una situación de desventaja respecto al cigarrillo. Pensando específicamente en qué situaciones hay, uno tiene que analizar en qué contextos de su vida diaria pueden llegar a representar un momento de riesgo. Por ejemplo, estar en contacto con personas con las cuales nosotros acostumbramos a salir a fumar, por ejemplo en el caso del trabajo. Situaciones, por ejemplo, la sobremesa o lugares de la casa o de la oficina donde una persona puede llegar a estar no solamente en contacto con fumadores, sino también recordando, porque hay que tener en cuenta que el acto de fumar para muchas personas, una vez que se está arraigado el hábito, prácticamente se transforma en un ritual, lo cual indica que uno tiene que tratar de evitar esas situaciones de manera que pueda no sentirse expuesto, no pueda sentirse tentado a retomar ese hábito. Por eso es fundamental que una persona pueda identificar cada uno en su propia vida qué momentos son aquellos que realmente pueden constituir un riesgo en relación a decir, bueno, ya es el segundo día que he decidido dejar de fumar y sé que hay determinadas situaciones que tengo que controlar y evitar, sobre todo donde más tiempo uno pasa. El ambiente laboral, por ejemplo, es un lugar donde uno pasa habitualmente entre 8 horas al día. Entonces, tiene que identificar qué puntos de su ambiente laboral representan realmente un riesgo en comparación con otras situaciones que por ahí, la sobremesa también es un momento difícil, ¿no? Ya sea en casa, a la noche, el momento en que uno va a mirar televisión, si tenía el hábito de fumar mientras miraba televisión, los momentos de relax, ¿no? Que pueden ser puntos donde vencer, donde resistir la tentación de fumar pueden ser más difíciles. Podríamos decir, resumiendo un poquito en esta pregunta, podríamos decir que tal vez como nuestro cerebro ya está habituado a un tipo de rutina, de hábito, ¿no? Podríamos decir que tal vez deberíamos cambiar ese hábito por otro hábito para poder en ese pequeño surco que se ha hecho en el cerebro con ese hábito, cambiar ese hábito por otro para que el cuerpo igual o la mente no sufra tanto. Sí, sin dudas que esto es algo muy importante porque nosotros cuando quitamos algo en nuestra rutina, en nuestros hábitos, si lo reemplazamos por algo saludable, eso hace que sea mucho más fácil de mantenerse en el tiempo. Nosotros tenemos una propuesta que es fundamental cuando enfocamos el tema del hábito de fumar y dejar y vencer ese hábito, que es incrementar, o en algunos casos, por desgracia, muchas personas son muy sedentarias, es iniciar el hábito de practicar deporte. ¿Por qué? Recordando que el cigarrillo, uno de los efectos que tiene la nicotina es el hecho de sedativo, ¿no? De tranquilizador, esa sensación de placer. Y muchas veces cuando una persona deja el cigarrillo va a notar que su nivel normal, ¿no? El nivel de estrés y de ansiedad aumenta. Uno de ellos, un grupo de personas, por desgracia, y vamos a hablar en los días subsiguientes, se vuelca mucho al tema de la alimentación, ¿no? Y empieza a comer mucho. Y para esto también sirve el tema del ejercicio físico. Y vamos a hacer hincapié mucho en la necesidad de que una persona, cuando desea abandonar el cigarrillo, necesita incorporar una rutina bien establecida, bien marcada de actividad física, porque eso no solamente va a permitir disminuir o consumir esas calorías de más que uno va a ingerir, porque muchas veces la ansiedad se manifiesta de esa manera, sino que además también el ejercicio actúa como un cable a tierra. Entonces el nivel de ansiedad de la persona en el momento en que ha decidido dejar de fumar
con la actividad física va a disminuir. Claro, por eso con esto enganchamos la siguiente pregunta que te queremos hacer, y es que, claro, mucha gente dice, bien, dejo de fumar, pero luego me pongo gordo, y al final no sé qué es mejor, si estar delgado y fumando o gordo y sin fumar. Entonces, ¿cómo compensamos para equilibrar y decir, bien, dejo de fumar, pero quiero estar delgado y bien? Por supuesto que sí. En el caso de la actividad física es una piedra fundamental en lo que es el equilibrio entre el ingreso de calorías y el consumo de las calorías. Entonces, si bien la idea no es utilizar el ejercicio para poder compensar el exceso de la alimentación, porque vamos a hablar que otro pilar fundamental de nuestra victoria sobre el tabaco es la adecuada alimentación, el ejercicio físico nos va a facilitar varias cosas. Primero, empezar a respirar aire más puro, porque bueno, todos sabemos que conforme uno empieza a hacer actividad física, la demanda de oxígeno en el cuerpo aumenta y la persona necesita tener una mejor ventilación. Con esto no quiere decir que esté mal que uno realice actividades indoor, ¿no? Bicicleta estática o cintas, ¿no? Pero sí lo tiene que hacer en un ambiente donde el aire sea más puro. Por otro lado, la actividad física favorece la transpiración, la pérdida de agua en la sudoración, y esto también hay que compensarlo con un aumento de la ingesta de agua. Entonces, sin proponérnoslo, estamos mejorando la respiración, estamos mejorando la hidratación, estamos realizando actividad física y estamos combatiendo el sobrepeso que puede venir asociado a ese aumento de ingesta cuando uno está dejando el cigarrillo. Entonces el combo del ejercicio no solamente es el ejercicio, sino que viene junto con ello más herramientas que nos van a ayudar para finalmente lograr la victoria sobre este hábito. Muchas gracias, doctor Cabrini. Hasta aquí llegó la parte en la que hablamos de la parte más médica, y vamos a vernos en los siguientes días, donde seguramente tendremos cosas importantes que aprender. Gracias a todos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Gracias por seguir con nosotros, y esta vez vamos a tener otra persona en plató, que es nuestra psicóloga, Ruth Somolinos. Es tan importante la decisión de dejar de fumar como mantener esa decisión, y todo depende de una actitud mental. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestra psicóloga. Bienvenida, Ruth, te agradecemos que estés con nosotros y gracias por ayudarnos. Y esta vez te preguntamos, ¿cómo nos preparamos mentalmente para poder afrontar la situación de dejar de fumar? Vale, el otro día ya hablamos un poquito de cómo prepararse, ¿no? Estuvimos hablando de desmontar mitos, no soy capaz, yo lo dejo cuando quiera, toda una serie de mitos que tenemos en nuestra cabeza hechos, y eso hay que ir desmontándolo. Por otro lado, es muy importante hacer un estudio. Vamos a ver cuántos cigarros fumamos al día y por qué fumamos esos cigarros. Porque hay cigarros que se fuman por ansiedad, hay cigarros que es por placer, otros son por pasar el tiempo, y hay veces que lo hacemos automáticamente. Si vemos por qué fumamos cada uno de los cigarros y lo vamos anotando, nos vamos a dar cuenta, primero, cuántos cigarros fumamos al día, cuánto nos cuesta en dinero el fumar todos esos cigarros, y vamos a ver cómo podemos buscar estrategias para dejar de fumar cada uno de esos cigarros. Por ejemplo, los que aprendemos o los que se encendemos automáticamente, inmediatamente lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque eso no nos está aportando ni placer, ni nos está aportando esa tranquilidad, o esa que nos puede paliar esa ansiedad de momento. Entonces esos los vamos a ir apagando.
Por otro lado, vamos a ver pros y contras. ¿Qué me aporta el dejar de fumar y qué contra me aporta el dejar de fumar? Pros, pues puede ser a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, el no discutir con la familia, el no tener que salir porque hay personas que no pueden fumar, no podemos fumar al lado de ciertas personas, entonces nos va a quitar pues eso, el estar con familia o el tener que discutir con alguien porque fumamos o porque no fumamos. Por otro lado, también tenemos contras, el dejar de fumar tiene contras. Vamos a estar más enfadados, vamos a estar irritados, vamos a tener alguna problemática con algún amigo. Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿vale? Hemos dicho también, pensamos en fijar una fecha. El dejar de fumar a las personas que fuman muchos cigarros, más de 20 cigarros al día, sí es interesante el poder ir dejándolo poco a poco o reducir el dejar de fumar. Pero eso no quiere decir que tengamos que quitar la fecha, y la fecha tiene que ser una fecha cercana. No vale decir, para el año 2025 voy a dejar de fumar, porque para el año 2025 falta mucho. Entonces la fecha que vayamos a poner tiene que ser cercana y cumplirla. Y para cumplirla es interesante también decírsela a alguien, a las demás personas, decir, tal fecha voy a dejar de fumar. El hecho de reducir esos cigarros no quiere decir que podamos quitar esa fecha. Y luego hay que prepararse físicamente. Para eso tenemos a nuestro amigo médico que nos va a decir cómo prepararnos físicamente, o nos está comentando cómo prepararnos, pero también hay que prepararse mentalmente. ¿Qué estrategias hemos elaborado para quitarnos cada uno de esos cigarros? ¿Y eso qué quiere decir? Si yo sé que hay un cigarro que hay cigarros que lo fumo por estrés y ansiedad, o qué palabras me puedo decir para dejar de fumar. Hay personas que cuando cogen un cigarro, su palabra es stop, no puedo dejar, o yo qué sé, cosas como, por ejemplo, esto me está costando dinero. Hay una serie de frases que nos podemos repetir cuando cogemos un cigarro. Podríamos decir que tal vez si pusiéramos esas frases en algún lugar en donde nosotros siempre las viéramos constantemente, como en la nevera, al lado de la mesilla, en el salón, en donde habitualmente tenemos la circunstancia de fumar, tal vez podríamos ponernos alguna frase como por ejemplo, he decidido dejar de fumar, como si fuera una decisión propia que reafirme, ¿no?, mi decisión mental, pero que cada vez que la lea reafirme mi decisión. Es una buena manera. Cuando dejamos de fumar, el hecho de que la decisión de dejar de fumar tenga que ver con cosas nuestras, cuanto más decíamos, o sea, el hecho de que sea cosas personales, que el dejar de fumar no sea porque nos digan o nos dejen de decir, sino que tiene que ser una decisión personal. Eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que sea personal nos va a ayudar a dejar de fumar. No tenemos que dejar de fumar porque me han dicho o me han dejado de decir. Tiene que ser algo muy personal y eso nos va a ayudar a que sea más fácil dejar de fumar. Por otro lado, también tenemos que pensar en recompensas. Cuando dejamos de fumar, ese dinero que nos estamos ahorrando nos lo podemos permitir gastar en otras cosas que pueden ser recompensas, bien al día, bien a la semana o bien al mes. Podríamos decir que, como has dicho antes, hay una serie de estrategias que tendríamos que utilizar y tal vez en los días subsiguientes podríamos hablarlo para hacer hincapié en esas estrategias. Sí. Y por último, para dejar de fumar es muy importante quitar todas las cosas de fumador de casa. Cigarros, ceniceros, pipas, todo lo que sea que tenga que ver con los objetos de fumador, quitarlo de nuestra casa y destruirlo. Muy bien, muchas gracias Ruth por estar con nosotros, nos ha ayudado mucho y mañana un poquito más y mejor. Muy bien. Gracias a todos vosotros por estar con nosotros, este ha sido nuestro segundo día y antes de cortar con el programa de hoy queremos recordarles nuestra página web que es www.salud8con.org. También nuestro correo donde podéis mandar todas vuestras preguntas, inquietudes, incluso aportaciones que también podríamos comentarlas en el programa. Y esto es salud8 con letras @gmail.com. Nuestro teléfono de WhatsApp
611-684-842. Y queremos recordarles que al final de esta serie de programas vamos a hacer un sorteo de nuestro libro baluarte en este programa, que es Disfrútalo. El libro se llama Disfrútalo. Y es un libro muy bueno que seguramente os va a encantar y queremos regalarlo en base a un sorteo con las preguntas, inquietudes y tal vez cosas que nos podáis mandar a través del WhatsApp o de nuestro correo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente día. Esto fue un programa más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural.